¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerden muy bien, el primer canal digital de Colombia. Seguimos conociendo detalles de ese proceso que conmocionó tanto al país, que de hecho lo sigue manteniendo en la expectativa. ¿Qué pasó con el caso de Mauricio Leal y de su mamá Marleny Hernández? Pues ya se sabe, o por lo menos actualizamos la información, y es que pues se sabe que la Fiscalía está llegando a un acuerdo con Johnny Leal, el confeso asesino de su hermano y de su mamá, y que Johnny Leal pues permanece privado de la libertad en las celdas del búnker de la Fiscalía. Pues al terminar la semana pasada, pues estaban conociendo algunas denuncias respecto de que Johnny podría tener un celular en su sitio de reclusión y desde allí estaría haciendo algunas llamadas, hablando con algunas personas de manera reiterada, muy extraño para lo que normalmente ocurre cuando una persona está privada de la libertad. Pues ahora justamente se conoce a dónde salieron esas llamadas y cuál era la intención de esas llamadas. Pues esas llamadas se hicieron a las tías del mismo Johnny, que pues para el caso resultan ser las mismas víctimas de todo este proceso, que están representadas en ¿quién? Pues en el abogado Elmer Montaña, quien nos acompaña en este momento, y es justamente el doctor Montaña quien hace estas denuncias respecto a las motivaciones de esas llamadas. Doctor Montaña, ¿qué es lo que le está diciendo Johnny Leal a sus tías, que son casualmente o tristemente las víctimas en este proceso? César, gracias por la invitación. Bueno, la Fiscalía General de la Nación ya reconoció que le ha permitido al señor Johnny Leal hacer llamadas desde el sitio donde se encuentra privada de la libertad, es decir, desde el búnker de la Fiscalía. Y que esas llamadas son algunos familiares. Lo que no ha dicho la Fiscalía es que dentro de eso, o esos familiares son las tías de Johnny Leal, quienes se han constituido como víctimas dentro de este proceso. Él las ha llamado, les ha dicho, entre otras cosas, que él es una persona inocente, que lo va a demostrar con posterioridad, pero que ahora necesita que ellas me revoquen el poder que me confirieron para que la representara como víctimas, porque yo me he convertido en un obstáculo para la negociación que él está adelantando con la Fiscalía General de la Nación. Él dice que la insistencia mía de que le imputen el delito de tortura, pues genera allí un problema y que por lo tanto él les solicita que me revoquen ese poder. Estoy hablando de unas señoras que se encuentran realmente aterrorizadas por lo que ha sucedido. Ellas ya no lo ven como su sobrino, lo ven es como el asesino de su hermana y el asesino de Mauricio. Por supuesto que esa llamada les genera a ellas un enorme estrés. Hay una de las tías que se encuentra enferma. Tanto una de mis cobertantes como las sobrinas, las hijas de estas señoras, pues se han comunicado conmigo y me han contado lo sucedido y me han dicho pues de esta carga de estrés, de susto, de miedo que tienen ellas a raíz de las llamadas que les está haciendo Johnny. Me decía algún familiar que con el mismo tono con el que Johnny se comunicó supuestamente con su mamá y con su hermano, a sabiendas de que ya los había asesinado, es que les está haciendo estas llamadas y las está, vuelvo y repito, presionando para que le revoquen el poder al abogado de víctimas. Esto es realmente inaceptable. La Fiscalía tiene que investigar quién ha permitido que se hagan este tipo de llamadas y por supuesto ya entendemos el propósito que tienen las mismas, pero esto va en contravía de lo establecido en la Constitución Política, en las normas procesales, que señalan la obligación que tiene la Fiscalía General de la Nación de proteger, de amparar a las víctimas y de evitar que se presenten este tipo de revictimizaciones. Claro, doctor, es que ahí es donde es bastante grave lo que puede estar ocurriendo, porque no es muy usual que la persona que está, o creo que no, la palabra no es usual, digamos es hasta ilegal, que la persona que está siendo procesada esté llamando a las víctimas para decirle, venga, prácticamente podría entonces darle la orientación a las víctimas de que contrate más bien este abogado, o más bien sálganse de esa categoría de víctimas, dejen de ser víctimas para que para que se pueda firmar rápidamente ese acuerdo. No es muy normal que eso ocurra, o sea, que el procesado llame a las víctimas y le diga más o menos con qué defensor tienen que estar. No, es que no, además de que no es normal, es inconstitucional, es ilegal. Es que la Fiscalía no puede permitir que ese tipo de situaciones se den.
Y repito, la Fiscalía tiene la obligación de proteger, de amparar a las víctimas. Es una cosa realmente aberrante que la Fiscalía le haya permitido a este señor que se comunique con las tías a sabiendas de que ellas son o se han constituido como víctimas dentro de este proceso y que han solicitado a través de su apoderado que le imputen a Johnny el delito de tortura. Esto es realmente escabroso. Y le quiero decir algo, a mí me parece que esto también pone de manifiesto que algunos fiscales no juegan limpio en su función al permitir que este tipo de situaciones se den. Y yo, por supuesto, que me comienzo a generar ahí una serie de preguntas. ¿Por qué la Fiscalía fue tan solícita en presentarle a la juez de control de garantías la propuesta de que el señor Johnny fuera trasladado al búnker de la Fiscalía? ¿Por qué no lo mandaron de una vez a la cárcel, como era la obligación? No, la misma Fiscalía ofreció el búnker, los calabozos del búnker de la Fiscalía para que el señor fuera recluido con el fin de que estuviera allí cumpliendo la orden de detención preventiva que le impuso la juez. Y aquí hay que recordar algo: las personas por regla general permanecen en el búnker de la Fiscalía hasta que les resuelven la situación jurídica, no con posterioridad a ese hecho. Esto sí me pareció a mí extraño, ahora entiendo la razón. Y esto fue después del debate que tuvimos en las audiencias, en donde yo de manera insistente le planteé a la Fiscalía que había dejado de manera equivocada por fuera el delito de tortura. Y por supuesto, pues eso molestó mucho al fiscal del caso, pero ahora comienzo a entender por qué esta situación y por qué estas llamadas del señor Johnny Leal pidiéndole a las tías que me revoquen el poder. Por supuesto, doctor. Y de todas maneras, ahora la posición de ustedes, ¿cuál es? ¿Van a insistir claramente en esa imputación? Porque eso obviamente tiene que discutirse, o sea, es decir, el acuerdo, seguramente el juez va a decir, las víctimas tienen que estar conformes con esa negociación o si no conformes, por lo menos que entiendan que hay un resarcimiento, que hay una reparación. ¿Ustedes van a insistir en la imputación por el delito de tortura? Esa ha sido la posición de nosotros desde que nos quedó claro de que a Mauricio lo torturaron. Es el derecho que tienen las víctimas a que haya verdad, a que haya justicia. Esto no es una atribución que tenga la Fiscalía General de la Nación. Es que aquí tenemos un equívoco enorme, César. Aquí se cree que porque la Fiscalía es la titular de la acción penal puede imputar lo que quiera y como quiera, y eso no es verdad. Permítame, yo le pongo un ejemplo para mirar el absurdo de esta situación. La Fiscalía se niega a imputar la tortura pese a que fue descrita en varias ocasiones por el fiscal del caso. Todos escuchamos cuando el señor fiscal nos narró que a Mauricio lo habían obligado a suscribir un documento mediante el cual dejaba como herederos a su sobrino y a su hermano y a sus sobrinos. Eso lo escuchamos perfectamente. Sin embargo, el fiscal se negó a imputar eso, pese a que había hecho una descripción fáctica clara del asunto, es decir, había hecho una imputación fáctica. No hizo la imputación jurídica, es decir, no mencionó que se trataba del delito de tortura. ¿Cuál es el ejemplo que pongo? A una persona, por ejemplo, la capturan por haberle dado muerte a otra en el acto de quererle robar su celular. Entonces, homicidio por quererle hurtar el celular. Y resulta que la Fiscalía lo lleva ante el juez de control de garantías, narra los hechos, dice, mire, este señor por quererle hurtar el celular a otra persona le dio muerte y finalmente le hurta el celular. La Fiscalía le imputa el delito de hurto calificado por la violencia y deja por fuera el homicidio. ¿Usted cree que eso es aceptable en nuestro sistema de justicia? No, eso es ilegal, porque la Fiscalía tiene la obligación en ese caso, por haber narrado, por haber descrito el hecho del homicidio, de imputarlo. Si se le queda por fuera, pues tiene que corregir el error. La Fiscalía no puede imputar lo que le dé la gana, porque imagínense ustedes, eso sería la desestructuración, no solamente del sistema penal acusatorio, sino que pondría a la justicia en una especie de agujero de conejo. Y eso no funciona así. Esto tiene una coherencia. Hay unas normas que reglan el sistema penal acusatorio, que obligan a los fiscales a cumplir con la función establecida en el artículo 250 de la Constitución y en las normas procesales. De manera que si la Fiscalía insiste en no imputarle a Johnny el delito de tortura, pues nosotros cuando comparezcamos ante el juez de conocimiento, cuando yo comparezca ante el juez de conocimiento, le pondré de manifiesto la inconformidad de las víctimas por lo que acabo de mencionar, y ya le tocará al juez tomar una decisión, si aprueba o inaprueba ese preacuerdo
a sabiendas de que aquí hubo una descripción muy clara de la existencia del delito de tortura. En caso de que el juez aprobara el preacuerdo en esas condiciones, pues todavía a la representación de víctimas le quedaría la posibilidad de apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá. De todas maneras, vuelvo y repito, esto es en claro ejercicio del derecho a la verdad y a la justicia, porque es que si se le imputa el delito de tortura al señor Jonier, por supuesto que va a tener un incremento de la pena, pero además de eso quedaría consignado en términos de verdad jurídica que allí hubo una tortura. Y termino diciendo esto que también ha sido reiterativo. La Fiscalía dice que no, que aquí no hay tortura, que esto es sevicia. Y bueno, yo creo que tampoco le queda a la Fiscalía la atribución de alterar las categorías jurídicas, de darle interpretación a las categorías jurídicas que ya han sido claramente definidas no solamente en la ley, sino por la jurisprudencia y la doctrina. Es que cuando hablamos de sevicia, hablamos de la crueldad que utiliza el victimario en el momento de darle muerte a la persona. Le mete 30 puñaladas, lo coge con un machete y lo hace pedazos, y perdónenme los ejemplos tan crudos, pero es necesario plantearlos de esa manera. Pero es que aquí estamos hablando de un momento anterior al de la muerte de Mauricio. El mismo fiscal lo dijo, estos no son inventos de la defensa. El señor fiscal me dice a mí que le presente las pruebas de la tortura, imagínense, cuando él mismo fue el que la narró y nos mostró la evidencia que era el dictamen médico legal y las fotografías en donde se muestra que a Mauricio le ocasionaron unas heridas. Él habló de puntazos, pero realmente eran pequeñas puñaladas en el abdomen y en el tórax para obligarlo a firmar ese documento. Después de firmado el documento, según el relato del fiscal, es que se produce la muerte de Jonier por un par de puñaladas mortales que le ocasionó su agresor. De manera que ahí no estaríamos hablando de sevicia. Vuelvo y repito, la Fiscalía es la titular de la acción penal, pero no es la dueña de la administración de justicia. Por lo tanto, tiene que someterse a lo que se encuentra establecido en la ley. Si no lo hace, afortunadamente los abogados de víctimas tenemos el recurso de poder hacer nuestras intervenciones y nuestras objeciones ante el juez de conocimiento cuando el preacuerdo pase para que le dé el visto bueno. Claro, claro, doctor, por supuesto que ustedes tienen esa posibilidad. Ahora, ustedes, lo que se ha tejido de alguna manera respecto a lo que sería ese acuerdo, la Fiscalía ha dicho que menos de 25 años no, que estarían esos dos delitos, porque pues, no iban a ser imputaciones infladas, pero las palabras que nosotros escuchamos en el momento en el que el fiscal reprochó esa intervención o esa argumentación suya en la audiencia de medida de aseguramiento. Pero para las víctimas, ¿qué sería? ¿Cuál sería la pena ideal o cómo sería o cómo se podría plantear el escenario de una pena que realmente esté en comparación con el daño hecho por Jonier Leal? Entonces, antes de responderle, permítame yo hago una acotación frente a lo que usted planteó respecto al conocimiento de la Fiscalía de que no hace imputaciones infladas. Eso no es cierto. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes que han sido en este momento vinculados a las investigaciones por su participación en la protesta social, la Fiscalía prácticamente les ha metido medio código penal. Incluso tuvimos en el caso de Cali una directriz del director fiscal de Fiscalía de ese entonces, en donde miraba a ver la posibilidad de vincularlos a otra serie de delitos supremamente graves para poder que estos jóvenes quedaran privados de la libertad. ¿No? Que eso no es cierto. Ahora, ¿a qué aspiramos nosotros? Nosotros no estamos hablando de una pena en especial. Nosotros, en el caso del rol que yo cumplo aquí como abogado de víctimas, lo que queremos poner de manifiesto, en primer lugar, es el derecho que tienen las víctimas a la verdad. Y la verdad, obviamente, no es una atribución que quiera dar generosamente la Fiscalía. La Fiscalía tiene la obligación de dar a conocer esa verdad como consecuencia de la investigación que ha adelantado. El mismo señor fiscal general dijo que esa era la investigación, pues, una de las investigaciones más rápidas, en tiempo récord, y habló de toda una serie de metodologías que utilizó para establecer la verdad. Pues bien, como parte de esa verdad, de acuerdo con lo dicho por la Fiscalía, no por el abogado de víctimas, a Mauricio lo torturaron. Luego entonces las víctimas tienen derecho a que esa verdad judicial quede registrada como tal, que hubo tortura, que a Mauricio lo torturaron. En segundo término, que haya justicia, porque es que si se hace el preacuerdo, hoy en día, en los términos en que está planteando la Fiscalía General de la Nación y seguramente la negociación que está llevando a cabo con Jonier, pues va a haber allí una pena, no sabemos de cuánto, pero si le imputan el delito de tortura,
la pena se incrementaría. De manera que eso también hace parte del derecho que tienen las víctimas a que haya justicia, porque es que Mauricio está recibiendo y va a recibir unos beneficios que están establecidos en la ley, pero que harán que la sanción no corresponda realmente al delito, a la magnitud del delito que cometió, porque es que estamos hablando de una persona que asesinó a su propia madre y de la manera más cruel y violenta, que torturó y asesinó a su hermano, y con los beneficios que inicialmente le estaba planteando la fiscalía, óigame bien, de los 21 años de prisión, Jonier no hubiera estado 10 años en la cárcel, hubiera estado mucho menos de 10 años. Y eso, por supuesto, que ofende a las víctimas y ofende también a la sociedad, porque es que los colombianos tenemos derecho a que en este caso, independientemente de que Mauricio no sea familiar de nosotros ni la señora Marlene, pues haya justicia. Nosotros tenemos también derecho a, como sociedad, que no haya impunidad ni hayan exagerados beneficios a personas que hayan cometido delitos tan crueles como este. Claro, doctor, por supuesto. Ahí obviamente estará, me imagino yo, que ese acuerdo tendrán que presentárselo a ustedes para que ustedes más o menos tengan, antes de llegar a los jueces, puedan tener alguna discusión acerca de si estarían o no de acuerdo con toda esta negociación. Nosotros fuimos convocados para una reunión, o mejor, yo fui convocado a una reunión el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana en las instalaciones de la Dirección de Fiscalías de la ciudad de Cali, seguramente para socializar el preacuerdo. Yo hubiera esperado que la Fiscalía me enviara el preacuerdo con antelación, pero no lo hicieron. Esos son manejos de la Fiscalía, como el hecho de no habernos querido entregar los elementos materiales de prueba antes de la audiencia de medida de aseguramiento para haberlos revisado, etc. Manejan el procedimiento como ellos quieren. Pero lo cierto del caso es que vamos a tener esa reunión a las 10:30 de la mañana. La Fiscalía ya sabe cuál es la posición del abogado de víctimas. Esa posición no ha variado, porque los hechos no han variado. La Fiscalía no ha aportado ningún elemento material de prueba que diga, hombre, mire, nos equivocamos, ahí no hubo tortura, o realmente no ocurrió eso, a Mauricio no lo obligaron a firmar ese documento. No, mientras eso se mantenga vigente, mientras no solamente sea la teoría, sino que eso tenga ese respaldo probatorio, pues por supuesto que el deber, la obligación ética que tengo como abogado es mantener esa posición, de que se impute el delito de tortura. Pues si no lo hace la Fiscalía, nosotros no vamos a darle a ese, digamos, a ese preacuerdo nuestra complacencia. Eso no va a invalidar el preacuerdo quedará obviamente para que el juez de conocimiento, el juez penal del circuito al que le repartan el asunto, decida si avala o no avala ese preacuerdo, si le da aprobación o no. Pero después de que nos escuche, por supuesto, y donde fijemos la posición, que es una posición eminentemente jurídica. Es que mire, César, yo también en esto tengo que hacer un reclamo a la Fiscalía. Las posturas que yo he adoptado como abogado han sido posturas jurídicas, y lo que he recibido de la Fiscalía son unos ataques espantosos. En la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el fiscal barrió y trapeó conmigo y me mandó a estudiar derecho, que no entendía las categorías jurídicas, no atacó mis argumentos, se dedicó fue a desprestigiarme, a atacarme, al punto que cuando y pidió él que me compulsaran copias por haber cometido la insolencia de haberlo cuestionado. Imagínese usted, cuando ya la señora juez estuvo a punto de compulsarme copias, pues aplaudieron. Ahí fue cuando, entre otras cosas, me quedé aterrado, que fui también aplaudiendo a Jonier y no entendí qué era lo que estaba sucediendo. Pero bueno, esto lo volvieron un tema personal. Esto no es un tema personal, ni más faltaba, y el señor fiscal del caso tiene que deslindar lo personal de lo estrictamente profesional. Yo estoy aquí defendiendo unos intereses, estoy aquí asumiendo un rol, estoy actuando de acuerdo y de conformidad con las normas procesales que me permiten, a mí me facultan a guardar distancia respecto a la postura de la Fiscalía General de la Nación, de poder poner en evidencia, como lo estoy haciendo, las irregularidades o los errores que se están cometiendo para evitar que el asunto quede en la impunidad o que delitos queden en la impunidad. Es mi papel que me corresponde como abogado. Por eso fue que las víctimas me honraron con el hecho de haberme otorgado ese poder. Doctor, y finalmente, además de pedirle a las tías que, no sé, que le revocaran el poder porque usted se estaba atravesando en esa negociación con la Fiscalía, que pues insistimos, es una cosa completamente descabellada, que en muchos años de experiencia en esto lo había visto. ¿Qué otra cosa le dijo Jonier a las tías? ¿Se refirió a algo? ¿Volvió y les pidió perdón? ¿Qué otra cosa les ha dicho a ellas?
No, el discurso de él, según entiendo, fue un discurso muy frío. Les dijo que él era inocente, imagínate la contradicción, que era inocente, que les iba a demostrar su inocencia, pero por ahora necesitaba que les colaborara, ella le colaboraran a él, revocándole el poder al abogado, porque el abogado se había convertido en un obstáculo para el proceso de negociación que estaba adelantando con la fiscalía, por cuanto yo estaba solicitando que se le imputara el delito de tortura. Ellas, por supuesto, pues que quedaron aterrorizadas con esto, pero además aquí se han venido presentando otras situaciones. Es que la fiscalía allanó la residencia de Mauricio, se hizo allí a una cantidad de bienes, no citó, parece ser, a todos los familiares que pudieran tener algún interés en relación con los mismos para que miraran cómo se estaba embalando, qué bienes se habían obtenido de allí. Las tías me dicen que en la casa de Mauricio, doña Marlene tenía unos sitios donde guardaba el dinero y guardaba sus joyas, que no eran los cajones, sino que eran como una especie de, me dijeron así concretamente, como de caletas, de esas que hace la gente en sus casas para guarnecer sus propiedades. Y ellas dicen, pues, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esas joyas? ¿Qué pasó con el dinero que ellas sabían que ella podía tener guardado en algún lugar? Que se debió haber hecho esto de manera mucho más transparente, se debió haber convocado, porque inicialmente lo habían hecho, pero después no se materializó eso, convocado a los familiares para que ellos presenciaran qué era lo que estaba sucediendo. No, todo eso lo hicieron de espaldas a la familia, y eso por supuesto que también las tiene muy mortificadas. Claro, oiga, doctor, eso que usted nos está contando sí es bien extraño. ¿Cómo así que él llamándolas y les dice que soy inocente, que se va a demostrar la verdad, pero mientras tanto, por favor, permítame aceptar cargos? Eso sí, definitivamente como que está igual que lo que pasó en la audiencia, entre la audiencia de imputación y la audiencia de medida de aseguramiento. Sí, una actitud absolutamente incoherente de este señor, porque si él es inocente, como está diciendo, pues, porque va a hacer un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, porque necesita que me saquen del caso para que no le imputen o para que yo no insista más en que le imputen tortura. Es una manera de presionarlas, es una manera de revictimizar a estas personas. Por eso es que, se lo voy a decir de manera muy clara, César, a mí lo que más me indigna de este asunto no es tanto que quieran sacarme a mí como abogado, porque pues eso no es el hecho. Yo puedo salirme de este caso sin ningún problema, inclusive si veo que esto le está generando demasiados problemas a los familiares de doña Marlene, lo podría hacer. Pero es que lo que me indigna, lo que me genera repudio, es que la fiscalía se preste para esto y permita que este señor coja un teléfono y llame a los familiares de la señora Marlene, por Dios, después de haber asesinado a su hermana de esa forma y haber torturado a Mauricio. Y que no, simplemente porque el objetivo es saber que nos ayude a deshacernos de este abogado que está dando mucha lora. Por Dios, esa no es la manera ética de actuar, esa no es la manera transparente y clara de hacerlo. Y ahora pues me generan todavía toda una serie de suspicacias. Por ejemplo, haber visto el artículo de la revista Semana donde dice que el fiscal del caso como que tenía ahí un acercamiento y una relación, no se sabe qué, si de amistad con Leal. Y bueno, ¿y eso qué? Claro, los fiscales no están ahí, eso no daría lugar para una causal de inhabilidad, ni mucho menos, pero de todas maneras la fiscalía debe ser mucho más transparente en ese sentido. Los fiscales y los operadores de justicia en general deben aplicar ese adagio según el cual la mujer del César no solamente debe ser, sino también aparentar. Es que si hay alguna cosa que pudiera generar máculas, sospechas, suspicacia, pues apártese del asunto. Quien se debió haber apartado, si tenía alguna relación de amistad o lo que fuera con lo Leal, fue el fiscal, y no este abogado de víctimas que lo que está propendiendo desde el primer momento es porque haya justicia. De hecho, mire usted, César, sí, cuando yo hice el planteamiento de que la fiscalía estaba incurriendo en algunos errores, etcétera, todo con el objeto de que se resolvieran, porque es que cuando uno como abogado de víctimas los pone sobre el tapete, busca eso, pues ya se dio cuenta usted que la gente me dio garrote, que mucha gente pensaba que estaba defendiendo a Jonier. No vamos a defender a Jonier, ni me faltaba. Hemos insistido desde el primer momento es que haya justicia y no el remedio de justicia. Mire, le voy a decir algo. Aquí los familiares recibieron información, no sé si fue de Jonier o otro familiar de Jonier, porque también la familia de Jonier ha estado llamándolos, diciéndoles, mire, es que por favor ese preacuerdo le conviene a Jonier se va a poner a trabajar inmediatamente en la cárcel. Ya él está haciendo el preacuerdo sobre el lugar de reclusión donde lo van a llevar.
que parece que es un lugar muy bueno para que él pueda desarrollar allí un proyecto y pueda tener mayores beneficios de rebaja. Ya incluso está pactado a qué cárcel lo van a llevar, imagínense. Toda una serie de cosas que aparentemente se están manejando por debajo de la mesa y eso no es transparente. Eso no debe ser así. A las víctimas hay que contarles toda la verdad y si se está negociando incluso el lugar de reclusión que se diga, porque qué tal este señor pues que termine en el patio de los políticos, pues no, eso me parece que sería la fama más terrible. Claro, doctor, pero bueno, por fortuna el acuerdo tendrá que ponerse a consideración de las víctimas, ustedes van a tener la posibilidad de conocerlo y si no, pues ante los jueces de conocimiento que finalmente serán los que tomarán la determinación y como usted lo ha dicho, usted se puede incluso también oponer al acuerdo en caso de que no incluya o por lo menos no tenga ese apego de resarcimiento al dolor que le ha causado a la familia de Marlene Hernández y de Mauricio Leal, por supuesto. Pues doctor Montaña, le damos muchas gracias y pues por supuesto estaremos, no hay que decirle, estaremos muy pendientes de lo que ocurra con todo este proceso. Muchísimas gracias. Listo. Y a todas las personas que también se conectaron con Semana Noticias, les damos las gracias. Ahí está la declaración del abogado Elmer Montaña. Ustedes lo vieron. Él es el abogado de las víctimas en el caso, en el asesinato de Mauricio Leal y de Marlene Hernández, donde Jonier Leal, el hermano e hijo de las víctimas, reconoció ser el responsable. Acá hay un dato bien interesante, bien curioso, bien, mejor dicho, no hay cómo explicarlo. El hombre le está llamando a sus tías para decirle que algún día se va a conocer la verdad, que él es inocente, pero que por favor retiren al abogado que está tratando de que le imputen un nuevo delito y con eso él pueda aceptar responsabilidad. ¿Cómo así que es inocente, pero que quiero aceptar responsabilidad? Bueno, eso no se entiende, ni como no se entendió tampoco cuando en la imputación de cargos y luego en la medida de aseguramiento terminó aceptando responsabilidad. Pues, por supuesto, estaremos nosotros ahí, pendientes de lo que vaya ocurriendo con este caso que ha conmocionado a todo el país. El asesinato del estilista Mauricio Leal y de su mamá Marlene Hernández. A todos ustedes, muchas gracias. No se les olvide que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.